Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece hacer aquí en CNN Chile. Hoy día con un tema súper relevante y del cual no se habla mucho, tampoco conocemos mucho. Hemos escuchado hablar de la epilepsia, sí, la mayoría de nosotros, pero de la epilepsia refractaria. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Quiénes afecta? Bueno, nuestro panel de hoy nos va a ayudar a comprender muchísimo más de esta patología que puede ser de verdad invalidante y en otras ocasiones no, y que enfrenta muchísimos prejuicios y muchísimo desconocimiento de todos nosotros. Vamos a darle la bienvenida entonces a Luz Pizarro. Luz, gracias por estar con nosotros. Ella es mamá de Constanza Ponce Yala. Vamos a conocer a la Connie, una niña de San Bernardo, tiene 7 años y le diagnosticaron epilepsia refractaria a los 3 añitos. Así es que le vamos a preguntar cómo ha sido vivir también para toda la familia con esta patología, porque como hemos dicho en otras ocasiones, cuando alguien tiene una enfermedad, una patología o una discapacidad, toda la familia finalmente tiene esa patología. Le damos la bienvenida también a María Gabriela Silvetti. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Epilépticos Refractarios. Ha trabajado muchísimo tiempo en esta área y además nos puede dar cuenta también de los costos económicos importantes que tiene este tipo de patología. Una fundación que nació en el 2012, ya le vamos a preguntar a ella cómo y por qué también nació. Doctor Manuel Campos, muchas gracias por acompañarnos en Conciencia Inclusiva. Él es neurocirujano, director del Centro Avanzado de la Epilepsia de la Clínica Las Condes y forma parte del directorio de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Así que bienvenido acá a CNN Chile. Le damos la bienvenida también a Luis Ceballos. Luis, muchas gracias por acompañarnos en Conciencia Inclusiva. Muchas gracias. Tiene 28 años, le diagnosticaron epilepsia refractaria en el 2013. Estaba estudiando antes Ingeniería Industrial en la USACH. Ya te vamos a preguntar cómo es eso, porque hay una persona, bueno, hay varias personas muy importantes en tu vida, por de pronto, Isabel, tu mamá. Así que vamos a preguntar también un poquito más cómo fue el diagnóstico y todo eso. Y lo primero que quiero empezar entonces preguntándole al doctor, ayúdenos a definir qué es la epilepsia refractaria. Excelente pregunta. Mira, la epilepsia en sí primero no es una enfermedad, hay diferentes tipos de epilepsia. Y cuando una persona comienza con crisis epiléptica, la buena noticia es que la mayoría, el 70%, se controla totalmente con fármacos. Lamentablemente, estemos en Chile o en cualquier lugar del planeta, el 30% de los pacientes que sufren algún tipo de crisis epiléptica siguen teniendo crisis pese a que tomen los mejores fármacos antiepilépticos y en las mejores dosis. Ahí también tenemos un espectro diferente, porque si yo tengo 1 o 2 crisis al año, entre comillas, no estoy tan invalidado para hacer alguna actividad, a diferencia de personas que lamentablemente tienen tanta frecuencia de crisis o severidad de sus crisis que no pueden hacer una vida normal, ya sea un estudiante, un niño que no puede ir al colegio, un adulto que no puede trabajar, una persona que no puede salir sola a la calle. Por lo tanto, incluso dentro de las epilepsias refractarias, o también llamadas fármaco resistente, hay un amplio espectro. O sea, cuando no se logra controlar las crisis con fármacos, justamente, entonces habla de epilepsia refractaria porque es refractaria a este tratamiento. Justamente, eso se llama también fármaco resistente. Y es prevalente. Piensa que en Chile el 1% de la población tiene epilepsia. Si somos 18 millones de habitantes, hay 180.000 personas con epilepsia. Y de esas, un tercio, 60.000 personas, tienen epilepsia fármaco-resistente. O sea, no es un tema menor. Podemos llenar el Estadio Nacional con la cantidad de personas que tienen epilepsia refractaria. ¿Y eso hay alguna posibilidad de tratamiento? No me lo cuente todavía porque ya lo vamos a ir conversando. ¿Cuán común es también? Usted me decía 60.000 personas y entonces quiero saber con qué tiene que ver, María Gabriela, la idea de crear una fundación que abordara este tema, porque me imagino que es un tema que tú también te diste cuenta que era creciente de importancia, pero no necesariamente de ayuda ni de conocimiento. Sí, mira, básicamente... ¿Cómo se llama la fundación? Fundación, mal puesto el nombre, Epilépticos Refractarios, porque parece que estamos estigmatizando a los niños y a los pacientes, pero bueno, en ese momento cuando hubo que crear la personería jurídica, fue el nombre que nos validaron. A ver, el objetivo o cómo nació la fundación fue precisamente, bueno, yo tenía un hijo en ese momento que lo estaba viendo una neuróloga de una clínica y me encontré con una mamá hace muchos años atrás, hace 16 años atrás, donde vi el estado de situación de su hija, que la recuerdo hasta el día de hoy,
Y cuando yo entré a la consulta, le pregunté a la médica si a mi hijo le iba a pasar eso. Y entonces me dijo que ella no me podía dar esa respuesta. Y me contó de qué se trataba esta enfermedad y qué necesitaba esa niña, a diferencia, y tal cual como está explicando el doctor Manuel Campos, que era resistente a los fármacos y necesitaba recibir un tipo de cirugía o tipos de tratamiento que en Chile no estaban reconocidos. Y ahí me enteré que la epilepsia refractaria no estaba incluida en los planes de salud, tanto públicos, auge, como privados. En ese momento la doctora me invitó, en mi carácter de que yo soy abogado, a que presentáramos un recurso de protección, pensando que lo íbamos a perder, en realidad, porque era el primer antecedente que había como de epilepsia refractaria. Y era por por la no cobertura que tenía. Exactamente, esa niñita le tenían que hacer una cirugía muy específica en el Cabo Maquena, nadie se lo cubría, era una mamá indigente, mamá sola, de escasos recursos. Bueno, yo me sensibilicé mucho y entre las dos decidimos interponer recurso de protección y lo ganamos. Y a partir de ahí yo empecé a conocer una cantidad de familias que nunca pensé. En ese momento éramos 15 papás. Y así éramos una agrupación que empezábamos a hacernos interconsultas de cómo manejar esta situación familiarmente por la disfuncionalidad que provoca y por los costos que provoca. Y además porque en Santiago tenemos la posibilidad de acceder a especialistas, epileptólogos en esta materia, pero la gente que está en regiones y que generalmente está subdiagnosticada no tiene acceso absolutamente, no solo por los costos, sino porque no tiene acceso no hay especialista, imagínate, si a veces no hay ni un ginecólogo ni un epileptólogo. Ni siquiera saber que tiene epilepsia refractaria. Y en ese momento fue muy relevante porque llegamos a reunir 152 pacientes, que el 80% eran niños. Perfecto. Entonces, y ahí fue cuando nosotros dijimos, nosotros debemos hacer algo y nos constituimos como fundación. Perfecto, ese es el origen, entonces, esta fundación. Hablando de los orígenes también, Luis, cuando a ti te dicen en el 2013 que tenías epilepsia refractaria, me imagino que es un golpe más o menos importante. Pero antes de que me digas lo que te pasó en ese momento, cuéntame cómo era tu vida previa. Bueno, yo trabajaba como una persona normal. Trabajaba en Telefónica, no tenía ningún problema. Estaba estudiando, trabajando. Estaba pagando mi universidad también. O sea, trabajando y estudiando a la vez. Y de un día para otro cambió mi vida totalmente. Y eso fue hace 2 años. Entonces, para mí fue un choque emocional, psicológico, tremendamente, no lo puedo explicar. O sea, es súper complicado asumir una enfermedad tan grave como la epilepsia. Y el problema más grande, yo creo que es que a cualquiera le puede pasar, independiente de la edad, independiente de que lo que uno haga, independiente de todo. ¿Y tú fuiste al doctor por qué? Yo fui al doctor porque primero, de nada, yo empecé por un resfriado. Y ese resfriado yo pensé que era una cuestión común. Yo nunca ¿cómo se llama? ¿Tú no te enfermabas mucho antes? ¿Eras sano? No. Okay. Claro. Era súper sano, no tenía mayor problema, no tenía problemas. Entonces yo no le tomé importancia. Yeah. Y pasó el tiempo, pasó todo esto, y de un día a otro llegué a mi trabajo, me desmayé y empezó todo este dilema. Perfecto.
este dilema empezó porque primeramente me mal diagnosticaron en una clínica, ¿Ya? o sea, la clínica Dávila. Entonces, eso fue lo primero que partió. Entiendo, ahí comienza, me explicas tú, ahí comienza también entonces todo con un error de diagnóstico. Ese es el caso de Luis, pero quiero preguntarte también a ti, Luz, ¿cómo fue el momento en que te dicen que tu hija tenía 3 añitos entonces, ahora tiene 7? Sí. Te dicen que tiene epilepsia, ¿de qué tipo te dicen al comienzo que era la epilepsia? ¿Te lo dijeron todo bien o no? Y cómo también, ¿cómo es la primera impresión de que tu hija de 3 años te digan algo así? Bueno, emocionalmente súper complicado y fue la verdad que un balde de agua, porque mi hija hasta los 3 años tenía una vida normal, como cualquier otro niño, iba al colegio, sus habilidades motoras a la par con otros niños. Y de un día para otro, así de la nada, en la madrugada nos despertamos con una crisis horrorosa. Bueno, dentro de todas las que he tenido, ha sido la más fea que hemos visto. ¿Sí? Larga, horrible. De hecho, casi se me va, ¿sabes? Alcanzamos a llegar al hospital. Hicimos una mala maniobra por la ignorancia del tema también. Sácale lo de mala maniobra, si ustedes no sabían, no Claro, fue lo que pasa de mala, sí, no sabían, claro, no tenían idea. Hicimos algo que no deberíamos haber hecho y al final, pero gracias a Dios. Pero llegaste al hospital Llegué al con tu hija, hospital. le salvaste la vida a tu hija. Claro, o sea, si Sí, lo vemos de pues. ese lado, sí. Es que, sí, pues, porque no se Yo carga era de culpas totalmente extra. ignorante en el tema, jamás había visto una persona en vivo y en directo. A eso súmale que es tu propia hija Te que paraliza. te tomas con esta situación de repente. Entonces, lo primero que hicimos ese día, bueno, yo vivo en San Bernardo, nada de especialista, buscando por internet hasta que encontramos una neuróloga acá en Providencia, así como a las 3 horas de lo que había pasado, porque de partida en el hospital, como cuando llegamos con mi hija ya no estaba convulsionando, nos decían que no tenía nada, que a lo mejor estaba fiebrada. Ah, Y fiebre. digo, no, mira. mi hija no estaba resfriada, es que no estaba con fiebre, pero al final nos topamos con ese escenario y tuvimos que buscar algo urgente, porque decía, yo no puedo esperar a verla otra vez así, ¿y qué hago? ¿Tú intuiste que era epilepsia? Sí, lo que pasa es que mi hermana tiene estudios de enfermería y alcanzó a llegar porque fue muy larga y me dijo, no, esto es epilepsia. Entonces, urgente, como digo, buscamos. Le hicieron el mismo día un electroencefalograma y estaba con presencia de descarga y empezamos un tratamiento al tiro con fármaco. Las primeras semanas seguíamos igual. Al principio era solo cuando ella se dormía y teníamos crisis. Entonces teníamos ya terror la hora de la siesta o la noche, porque todos los días era lo mismo. Luego de eso, como el fármaco no funcionaba, le sumamos otro. Tampoco. Ya así llevábamos 3 meses. Al 4º mes le sumamos un tercer fármaco. Con la suma de los 3 logramos estabilizarla por 6, 7 meses, casi bien. ¿Qué pasó ahí? De repente empezamos de nuevo con clonías que se llaman al principio y empezamos, ¿por qué? ¿Por qué sigue con crisis si estamos con tanto fármaco y todo el tema? Y empezamos con la resonancia y todos los exámenes más exhaustivos y nos lanzó que la Connie tenía una displasia cortical bifrontal, que es una malformación del cerebro, y que claro, que estábamos frente a una epilepsia refractaria. Menos tenía idea de qué significaba eso. Y ahí nos empezaron a explicar que lo que comentaba el doctor, y que aparte que por la lesión que ella tiene en el cerebro, iba a ser quizás, o sea, que iba a ser muy complicado y degenerativo en el tiempo. O sea, nos llegó toda la información de uno. Y ¿Cómo se toma algo así? pésimo, mal. Te cambian el panorama de un día para otro y ya todos tus sueños, las metas, lo que tienes pensado para tus hijos, se derrumba. Y aparte que es tan desconocido para uno que quedas como con mucho susto. Y de partida también pensaba, yo decía, ¿por qué yo? Y después, como dice Gabriela, hay un mundo de mamás que pasan lo mismo. Claro, al principio es porque yo, porque mi hija, bueno, y eso se suma a todo un desgaste familiar, psicológico,
Laboralmente también. ¿Tú qué hacías? Yo trabajaba en una empresa, en un departamento logístico, y tuve que dejar todo nada más, porque como te digo, de ahí para adelante fue siempre en aumento. Entonces no se puede trabajar así, no. Aparte que mi hija tenía unas crisis que se accidentaba mucho, se golpeaba la cabeza, pero de una manera horrorosa. Usábamos un casco de protección, pero igual se golpeaba, el casco cubre como de aquí para atrás, y mi hija tenía unas crisis que se iba hacia adelante. Entonces tiene toda su carita con cicatrices, que se rompía la nariz, que la boca, que tenía, que la ceja. Entonces, bueno, como mamá uno siempre piensa que nadie más que uno la va a cuidar mejor que otras personas, entonces al final uno empieza a vivir solo para ella, vida como persona, así que digamos no hay mucha. Solo ella, y bueno, y esta enfermedad es tan dependiente que tú no, al final toda la casa o las actividades que tú realizas gira en torno a ella, que tenga que tener un ambiente tranquilo, ya no hay adornos, ya no hay muebles, porque todo le causa, puede ser causa de algún accidente más grave en ella, todo en realidad. O sea, todo lo que tú hagas ya es netamente viendo en pro de la Connie, que sea lo mejor para ella, que no vaya a... Es una niña muy especial además, yo sé, ¿no? Es exquisita. Perdón. Te vamos a dar la pausa porque no es la idea aquí. La idea es proteger las emociones y la intimidad de cada uno, así que le vamos a dar la pausa y vamos a aprovechar entonces este momento para conocer a la Connie, que ya es famosa en este estudio, así que queremos que ustedes también la conozcan, ya que nosotros la conocemos, y para eso esta es su historia. Veamos. Mi nombre es Patricio Ponce, soy el padre de Constanza, una niña súper coqueta, era una niña sana hasta los 3 años, que los cambió a toda la vida. Nos diagnosticaron que ella tiene una epilepsia refractaria a través de una displasia cortical bifrontal. Empezó a perder todas las capacidades de ella. Desde ahí no fue la misma Constanza. Ella convulsiona todos los días, las 24 horas. Quiere caminar, le vienen sus crisis. Todas esas cicatrices son puras crisis que tiene la Connie. En estos momentos es muy poco lo que controla la esfínter. Está comiendo por boca, pero muy poco. Toda la enfermedad la hemos costeado nosotros, como familia. La Constanza ha estado con muchos fármacos y todo. Nosotros gastábamos casi 500.000 pesos en fármacos mensual. Está con 3 anticonvulsivos, más una medicina alternativa, más el estimulador vagal. Es como un imán que nosotros cuando está en crisis se lo pasamos y le corta la crisis, que le ayudaría a quitar un poco el daño neurológico para que la crisis no sea tan fuerte. Para mí ella es mi máximo orgullo, siempre se lo he dicho. Aparte tiene unos padres ejemplares. Y mi hermana es una mujer muy aperrada, como se dice, mi cuñado igual. Yo admiro la fortaleza que tienen ellos. Bueno, tenemos que darle vida a ella, ¿no? Pues si nosotros seguimos aquí, estamos bien, y ella es la que sufre más. Un beso de ella vale mucho, una caricia. Ella igual nos da energía, porque un día de vida que esté aquí la Connie, que despierte un día ganado. Con la Connie, ¿qué es la Connie para ti? La Connie es mi razón de vivir, de levantarme, aunque muchas veces por todo lo que se pasa he pensado en muchas tonteras, hasta quitarme la vida, porque es súper complicado como mamá verla sufrir y no poder hacer algo. Que no haya algo que alivie o quite esto totalmente. Sí. Pero ella, como decía mi esposo, tiene una fortaleza pero única. O sea, 2 veces el año pasado estuvo en la UCI y los doctores diciéndome
pónganse ya en un escenario malo porque está mal, ya no tiene fuerza, pero a la semana resulta que mi hija me hablaba, entonces, o neurológicamente va a quedar muy mal, me dijeron la última vez, porque estaba con un tratamiento con una bomba de midazolam en altas dosis para tratar de calmar sus crisis, y la neuróloga me dijo en su momento, si la Connie salimos bien de acá, va a necesitar terapia, un montón de cosas, porque neurológicamente no va a quedar bien. Y a la semana de eso mi hija me estaba hablando de nuevo. Entonces nos da siempre milagritos entre medio. Entonces cuando ya yo no quiero nada con todo lo que pasa, ella me sale con un besito o con una sonrisa o una maldad dentro de lo que puede hacer, hace sus cosas también. Me llena el alma y me dan ganas de seguir luchando. Si al final, como decía mi esposo, es ella la que más sufre y es capaz de darnos alegrías igual y amor. De sonreír o de hacer, como te digo, locuras de repente. Entonces uno dice, si ella puede, a mí no me queda nada más que apañarla y seguir. Nada más. Doctor, ¿cómo se diagnostica la epilepsia refractaria y cuáles son los principales tratamientos alternativos o paliativos, si es que ya no reaccionan a las terapias de medicamento? Mira, en el caso de hacer dos diferencias, los niños y los adultos. A ver. Para nosotros los niños hay que parar las crisis tan pronto como sea posible, porque es un cerebro en desarrollo. ¿Qué decía ella? Que su hija, ¿no es cierto?, caminaba, era normal hasta los 3 años, y después ha habido una caída del desarrollo neurológico. Y eso ocurre porque las crisis no controladas afectan al cerebro en desarrollo en los niños. Entonces un niño que caminaba deja de caminar, un niño que hablaba deja de hablar. Tenemos que parar las crisis tan pronto como sea posible para mejorar la calidad de vida, la parte cognitiva y la conducta de los niños. En los adultos podemos darnos un poco más de tiempo, pero los niños tenemos que ser muy agresivos, darnos pocos meses para definir si el niño tiene o no tiene epilepsia refractaria. Y si tiene epilepsia refractaria, buscar la causa. Aquí, ¿no es cierto?, nos decía Luis que él era normal hasta hace poco y él hizo una encefalitis autoinmune después de una gripe que lo puede hacer cualquiera de nosotros y quedó con una epilepsia refractaria. Tu hija nació con una malformación del desarrollo cortical que no es culpa de nadie y que le provoca la epilepsia refractaria. Entonces, cuando tú tienes un niño con epilepsia y si no respondió con el primer medicamento ya inmediatamente, tú tienes que buscar cuál es la causa y hacer una resonancia magnética de cerebro y un electro prodigital con mucho tiempo, no así de 10 minutos a la rápida, sino que con mucho tiempo de registro, ojalá con video, para registrar las crisis y saber qué tipo de crisis es. Si tú tienes una crisis focal, ¿qué quiere decir eso? Que la crisis parte en un puro lugar del cerebro, tú tienes una chance de operar al paciente y tienes hasta un 70% posibilidad de quedar totalmente curado de sus crisis. Doctor, ¿usted nos puede explicar en fácil en qué consiste la operación? Tenemos dos tipos de operación. Las curativas, donde el objetivo es curar al niño o adulto su epilepsia refractaria, y las paliativas, que lamentablemente tú no puedes curar al paciente y la meta es bajar la frecuencia o severidad de las crisis. Si yo tengo una epilepsia focal, donde todas las crisis parten siempre en el mismo lugar del cerebro, tú puedes ir y resecar, sacar, extirpar ese foco epileptógeno y, como te decía, tiene un 70% de posibilidades de cura. Dependiendo de dónde está el foco es donde tú vas a hacer la cirugía, si el lóbulo frontal, temporal, etcétera. Pero cuando la epilepsia es multifocal independiente, de repente frontal derecha, de repente frontal izquierda, de repente occipital, tú no puedes ir a podar el cerebro y sacar montones de pedacitos, sino que tienes que hacer alguna cirugía para bajar eso. Paliativa. Pero el caso más severo no son estas multifocales independientes, sino que son las crisis generalizadas. Por ejemplo, tu hija, tú bien me dices, tienes crisis atónica. Ella pierde el tono y se cae. Y al caerse, si está comiendo, se puede quemar o el niñito se fractura la nariz, el maxilar. Entonces tú tienes que ser muy agresivo en hacer lo más precoz posible una cirugía paliativa. En los casos de la epilepsia multifocal independiente, la mejor alternativa es un aparato que se llama el estimulador vagal, que lo tiene implantado tu hija y que baja la frecuencia o severidad de las crisis más allá de un 50% en el 60% de los pacientes. Tampoco es la super panacea, pero ayuda a mejorar la calidad de vida.
Pero cuando el niño tiene crisis generalizadas, como las crisis atónicas, la mejor indicación es la callosotomía, que es cortar una estructura que te conecta un hemisferio con el otro, de tal modo que las crisis que parten en un lado no pasen al otro lado. Entonces, si yo tengo una crisis atónica, y me afirmo con el lado sano y el otro lado se me cae, pero me alcanzo a afirmar y no me voy a caer y no me voy a dañar. El grave problema que tenemos en Chile es la falta de recursos. Entonces, miles de niñitos, ¿no es cierto?, están esperando por un diagnóstico prequirúrgico y más aún por una cirugía de la epilepsia. No me diga más porque es un tema del que vamos a conversar, que es el tema de las coberturas, pero antes quiero preguntarte, a ti, Luis, ¿cuál dirías tú que es, más allá de lo cotidiano, lo que tú me comentabas, en el trabajo, en el enfrentarse al mundo, cuál es la principal dificultad? ¿Hay mucha discriminación o no? Yo creo que mucha discriminación, porque primero es difícil enfrentarse a las personas, porque las personas te ven diferente, y por otro lado, si te ven en silla de ruedas, ya es un tema totalmente distinto. Y por ejemplo, si tú vas a buscar trabajo, es súper difícil. O la discriminación está en todas partes, y el tema es que la gente no tiene conciencia del sufrimiento de la otra persona. Incluso, es más, yo creo que en distintas enfermedades también pasa lo mismo, y todo el mundo sufre de ese tema. Yo creo que Chile debería cambiar ese tipo de mentalidad, y eso debería incluirse dentro incluso desde chicos. Sí, pues. Empezar a pensar de otra forma, o sea, decirle a los niños, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Hay niños diferentes a ti que pueden estar enfermos, o que tienen diferencias, o que pueden caerse, porque yo también, cuando estaba empezando este tema de la epilepsia, también estuve con problemas, como dice el doctor Campos, que me caía al suelo y quedaba desconectado totalmente. Y de hecho yo tengo la operación que decía el doctor Campos, la callosotomía, pero yo tengo un problema más grave aún, que es la meningitis, que te mata o te deja secuelas. En mi caso me dejó muchas secuelas, en el caso mío, porque me dejó la parte izquierda casi sin sentir. Y el tema de la fotofobia también es otro problema que tengo. No toda la gente sabe, la fotofobia es que te molesta mucho la luz fuerte, la luz intensa. Exactamente. Hagamos una cosa, Luis, te invito a que hagamos una pausa junto a todos nuestros invitados, y al regreso vamos a conocer a Luis también un poco más de profundidad, y también a su mamá, que nos va a contar parte de esta historia, porque cuando hay una patología, o cuando hay una discapacidad, o cuando se presenta algo como la epilepsia refractaria en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, la vida cambia, como ustedes han escuchado, y cambia para siempre. Si es para mejor o para peor, depende mucho en qué condiciones también como país ayudemos a estas personas a enfrentar una situación así. Hacemos una pausa en Conciencia Inclusiva y estamos de regreso. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando hoy día de la epilepsia refractaria. Yo lo había dejado pendiente, se los prometí, la historia de Luis, la historia de su familia también, y cómo enfrentan cuando les dan este diagnóstico de epilepsia refractaria, que solo ocurrió hace muy poquito. Bueno, lo vamos a conocer ahora. Me
llamo Isabel Díaz y soy la mamá de Luis. Está ahí. Antes él era analista de sistemas y estudiaba en USACH, ingeniería industrial. Como todo chiquillo joven, po. Él se iba a su trabajo, de ahí se iba a la universidad, de la universidad se venía para acá, sus amigos, su esto. Ahora Luis no sale ni a la esquina solo, pues no puede. Todo esto empezó el 2013. Se fue a trabajar el día lunes. Y como a las 10 de la mañana me llaman que él había gritado así y se había desmayado. Entonces la doctora, qué sé yo, le hizo así, lo hizo acá con el martillito y la cuestión, listo, epilepsia. A Luis le daban 10, 20 convulsiones. El doctor lo operó y en la operación, mijita, tú no vas a creer, en la operación Luis contrajo la meningitis. La operación no valió nada porque se juntó todo otra vez. Y ahora estamos esperando que le pongan un estimulador vagal. Al mandar onda al cerebro interrumpe los posibles convulsiones. Lo que yo siempre anhelo en realidad es volver a trabajar, menos que nada. Yo me imagino a Luis después de la operación con mucha más independencia y digamos recordando más de sus cosas y viviendo una vida más real, una vida más inclusiva, más como te dijera yo, más participativa en todo. ¿Qué tan importante ha sido en esto tu mamá? Sí. Mi mamá ha sido todo, absolutamente todo. Porque, por ejemplo, una vez casi me muero, así, pero totalmente, casi me muero, si no fuera por mi mamá. Porque mi mamá me salvó la vida muchas veces. Y con el doctor Campos, también, si no fuera por ella, no lo hubiera conocido. Uh-huh. Y no me hubiera acercado a él con su tratamiento, con su conocimiento, con todo lo que implica el tema de la epilepsia. ¿Cómo pagas tú tu tratamiento? Buena pregunta. ¿Cuánto gastan al mes en tu familia? Yo gasto aproximadamente entre 500 y 600 mil pesos. ¿Y dónde sacan esa plata? Yo tengo, por buena suerte, por así decirlo, o sea, todavía estoy contratado, por así decirlo, por mi trabajo. Entonces a mí me dan licencias, pero ya las licencias se terminaron, o sea, ya prácticamente estoy jubilado. Uh-huh. Por lo tanto ya no voy a recibir más esa plata. Y por otro lado, el tema de la otra, ¿cómo decirlo? La otra parte de ¿de fuentes de ingreso? De la fuente de ingreso, claro. ¿Ya? Eso lo consigo a través de mi papá o a través de bingos o a través de rifas o haciendo cualquier cosa para hacer posible este tema de financiar la epilepsia refractaria. Preguntémosle al doctor, eso es interesante también, doctor.
¿Qué tal la cobertura del sistema público y privado de salud respecto de medicamentos para la epilepsia refractaria y también respecto a las operaciones? Mira, respecto a los medicamentos, Chile tiene el privilegio de tener el mejor programa de epilepsia de Latinoamérica, y lo digo un orgullo para nuestro país, que es el GES, el auge de las epilepsias en general, el cual le garantiza los principales fármacos antiepilépticos a todos los pacientes, niños y adultos que no tienen epilepsia refractaria. Ya sabía yo que sonaba demasiado bien, ya. Entonces, hasta iba demasiado bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? El tema aquí no pasa por los fármacos, porque lamentablemente los pacientes que tienen epilepsia refractaria, al ser refractarios, quedan automáticamente fuera del auge del GES, sean pacientes FONASA o privados, que son los pacientes que más necesitan. Porque además, como principio básico, para que la gente entienda, todo lo que no está arancelado en FONASA, no hay obligación de parte de las ISAPRES de cubrirlo. No hay, o sea, olvídenlo, no hay. En esto o en cualquier tema que hablemos. Por lo tanto, el paciente que tiene epilepsia no refractaria gana doble porque no tiene crisis y además todos los medicamentos y la atención la da el servicio público o privado. Los pacientes con epilepsia refractaria se ven tanto en el servicio público como privado, pero también hace una labor social muy importante la Liga Chilena contra la Epilepsia. Perdón, doctor, muy bien que exista, maravilloso que exista, pero eso no quita responsabilidad al sistema, a nuestro país y al Estado y al sistema privado y público por no cubrir. ¿Qué cosas en concreto una persona con epilepsia refractaria podría mejorar su calidad de vida y no lo hace porque hay un tema de cobertura también? Lo primero es el diagnóstico. Ahí estamos. Lo primero es el diagnóstico, o sea, todo paciente que tiene una epilepsia refractaria necesita un video monitoreo de electroencefalografía, que el paciente está hospitalizado, monitorizado para saber sus crisis y de dónde vienen. Son contados con los dedos de la mano los centros que hay y el costo aproximadamente puede ser de entre 1 millón de pesos diario el examen y puede demorarse de 1 a 10 días, o sea, el puro examen. Porque y no lo cubre Moya. Es tanto así que el FONASA, y Dios quiera que me escuche la gente de FONASA, la autoridad, no lo tiene codificado. Y no lo tiene codificado, y no tenerlo codificado no lo paga, haciendo un examen que existe hace más de 30 años. Y como no está codificado en FONASA, como dijimos, tampoco con la ISAPRE. Entonces es una vergüenza nacional que un examen como ese no esté codificado. Gracias a Dios la resonancia sí está codificada. ¿Y esa cuánto? Cuesta por FONASA aproximadamente el bono 75.000 pesos. Que tampoco una ganga, digamos, doctor. Y más aún, 75.000 pesos, chuta. Justamente cuando un ingreso promedio en Chile son aproximadamente 500.000 pesos. Además, promedio, ya estamos siendo optimistas, porque buena parte de nuestra población vive con sueldo mínimo para 4. Justamente, agrégale eso, Mónica, que si un niñito le vamos a hacer una resonancia magnética hay que anestesiarlo, porque el niño no va a soportar estar 1 hora quieto en la resonancia y los costos de la anestesia, la recuperación por anestesia, nos pueden ser más altos que el precio de la resonancia misma. Chuta. Entonces es bastante complejo llegar al diagnóstico. Sin embargo... Y después, ahí está el diagnóstico. Ya en el diagnóstico estamos mal porque no hay cobertura. Después, ¿qué más después del diagnóstico podrían tener acceso para mejorar su calidad de vida? ¿La operación? La primera opción, Dios quiere, la cirugía que logra hasta un 70% de libertad de crisis absoluta de los pacientes después de la operación. O sea, ¿y el costo de eso es? Y ahí está el otro problema. El costo promedio en Chile, una cirugía de la epilepsia, estamos hablando estándar, sin electrodo, no complicada, entre 10 a 15.000 dólares. Entonces estamos hablando de 10, 12 millones de pesos por parte baja. Y tampoco hay cobertura para eso. Tampoco hay, o sea, el código de cirugía de la epilepsia tiene un código, pero que está pagado muy bajito. El tema es, Lucho, es que si tú ves costo-beneficio para el Estado es mucho mejor que los niñitos con epilepsia refractaria se operen lo antes posible, antes que tengan un daño en su desarrollo neurológico. Sí, el costo es cada vez mayor, además, no estamos hablando solo del costo económico, emocional, todo de salud, o sea, todo se incrementa. Doctor, ¿algo más que después están las otras operaciones que tampoco... No está codificado, el estimulador de nervio vago que cuesta hasta $30.000 no está codificado, por lo tanto tenemos un hoyo negro ahí y que nadie se la juega porque significan costos y costos para el servicio público y también para el servicio privado. Luis, ¿querías decir algo tú? Sí, quiero decir que el sistema público o el sistema de leyes, por así decirlo, cuando se trata de financiamiento, todo esto del tema de la epilepsia refractaria, por ejemplo, hay ciertos
como bien dice el doctor Campos, hay ciertas cosas que son buenas, pero hay muchas cosas que son súper malas, que por ejemplo el estimulador vagal solamente lo cubre hasta los 16 años. O sea, el sistema. O sea, según lo que a mí me han contado. Ni siquiera. O sea, hay algunas facilidades a lo mejor. El Estado compró hace un tiempo atrás un número claustro de estimuladores vagales que instalaron, pero la necesidad es mucho mayor. Ya, por eso a lo mejor a eso se refiere tal vez Luis, que para algunos los compraron y dieron prioridad tal vez a los más chicos, pero ya está claro que tenemos un tremendo forado respecto de diagnóstico y respecto de tratamientos para las personas de epilepsia refractaria, y ahí iba yo también a lo que conversábamos en otros programas, que a veces es cierto, la patología o en este caso la epilepsia refractaria, que no se le debiera decir necesariamente enfermedad, en fin, lo que sea, a veces de por sí es invariante y a veces por falta de un buen tratamiento. Otro de los tremendos problemas que tenemos también es, y lo conversamos antes en comerciales, es el tema de la inclusión en colegios. ¿Cómo está ahí el tema? Mira, yo básicamente quiero hacer dos alcances. Primero pido disculpas por mi disfonía. Nosotros como fundación nacimos básicamente, y nuestra misión principal en un inicio era decir, ¿por qué la epilepsia sí está incluida y la refractaria, que es la de difícil manejo y la de mayor costo, no? Claro. Entonces nuestra principal misión era que se pudieran cumplir con todos los pasos protocolares que exige tanto el MinSal como el ISP, para que la enfermedad y también, como dice el médico, el diagnóstico y todo lo que eso conlleva posteriormente a cirugía, fármacos, rehabilitación, tenga cobertura. La verdad que hemos logrado cumplir con varios pasos dentro del protocolo, donde logramos que se hicieran 2 programas pilotos en el área pública, con 24 niñitos, con encuesta satisfactoria. Ok, pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar del tema, porque se nos están acabando los minutos. Quiero hablar del tema del colegio, porque ese es un tema también grave. Ya sabemos que estamos mal en el tema de la cobertura de salud. ¿Qué pasa con los colegios? Pero fíjate, esto era lo que te quería decir. Estos niñitos que tuvieron encuesta satisfactoria, que se les hicieron las fichas clínicas el año pasado y que tienen evidencia científica, el programa se quedó sin efecto, y estos niños que habían empezado a escolarizarse porque tuvieron muchas mejoras, quedaron sin la prestación. A la chuña toda. Y entonces quedaron consecuentemente sin escolarización. Porque ya el tema de la escolarización es complicado, es muy sin complicado. Tratamiento. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Que hoy, si un papá no tiene la posibilidad de pagar un profesor adicional en un colegio privado, ni siquiera público, que sale alrededor de 400 a 500.000 pesos mensuales, aparte de la colegiatura, de lo que sale la colegiatura. Pero perdón, tú me estás diciendo que los colegios le piden a los papás que tengan un profesor. Absolutamente. Uno a uno. Un extra. Un extra. ¿Y el que tiene no que acompañar al niño durante las horas que está dentro de la sala escolar. Si la familia no tiene la disponibilidad económica de contratar a este profesor, ese chico hoy no se puede escolarizar. ¿Y en el sistema público ni hablar? Y en el sistema público hay muy pocos colegios que tienen sistemas de integración, y nosotros, como somos miembros de la comunidad de organizaciones solidarias, hacemos convenios con distintas fundaciones que tienen algunos convenios con algunos colegios, pero el cupo es tan pequeño porque estamos hablando de una discapacidad cognitiva, y esta no es la única enfermedad que tiene discapacidad cognitiva, entonces el cupo no da. Entonces el problema de escolarización e inclusión hoy es nuestra segunda misión. A ver, quiero preguntarte cómo es el caso de Connie. ¿Cómo lo ha vivido el tema del colegio? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Porque claro, lo vive Connie, pero lo vive toda la familia. Claro. Bueno, al principio, como era todo, entre comillas, normal, iba a un colegio normal. Después, cuando empezó con el tema de las crisis, neurológicamente empezó a retroceder. Y
como decía Gabriela, son muy poquitos los colegios a los que uno puede acceder. Encontramos uno relativamente cerca de la casa, que es una escuela especial, escuela diferencial, donde los profesionales que están ahí nos acogieron excelente, de vocación, unas tías muy amorosas, muy preocupadas, pero los colegios tienen mucha falencia de infraestructura, movilización, un montón de cosas que no... Yo, por ejemplo, Connie quizás la podría mandar ahora, que está relativamente estable, porque sigue con crisis diarias, pero no está en estatus complicado. Pero los espacios o alguna silla de seguridad o algo que a mí me deje tranquila que mi hija no existe. Entonces está más segura conmigo. El colegio no tiene los medios, los profesionales son muy buenos, pero el Estado no se preocupa de ver ese tipo de detalles, que hasta la movilización realmente es muy pobre. Que no son detalles, son temas que pueden costar la vida a tu hija. Me refiero... En el marco global parecen detalles, pero en la para vida de tu nosotros, hija, claro, es primordial. Entonces, es difícil. Uno termina, entre comillas, no solo por el colegio, por un montón de cosas, de aislar a tu hijo, porque tu círculo de la casa, al fin y al cabo, sigue siendo lo más cómodo, y que tú acomodas tus cosas dentro de lo que puedes para su seguridad. Entonces, ¿y echa de menos a sus amigos al colegio? Tengo un hijo más chico que va al jardín y ella lo ve y dice, yo, o pesca los cuadros, y yo, entonces digo, no, mañana vamos a ir, o otro día, no sé, te las ingenias, pero ella y a ella le gustaba ir. Y aparte que uno en la casa no tiene a veces el tiempo o las herramientas para hacerlo avanzar dentro de lo que ella podría hacerlo. Entonces ya se limita en eso un montón. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero antes de terminar quiero preguntarles a quienes viven día a día también con eso, a Luis y a Luz. Luis, un sueño para ti, si tú pudieras una cosa que quisieras. Un sueño, obviamente, que esto cambie, primero que nada, que haya cultura, primero que nada, que las personas entiendan que hay gente diferente, que no solamente hay enfermedades comunes, que como por ejemplo un resfriado, no solamente eso, sino que hay problemas más profundos, y que el gobierno se dé cuenta de lo que hace falta para la gente que tienen estos problemas. Y además, yo también comparto la opinión de Luz, y yo me quedé absolutamente solo, porque mis amigos, mi familia también tienen problemas para convivir conmigo, porque obviamente están todo el tiempo preocupados. Lógico que te va cambiando y te va aislando. ¿Y tú, sí, Luz, si tuvieras que pedir un deseo para Connie, qué pedirías? Que el Estado en sí, o todos los organismos que tuvieran que ver, se pusieran la camiseta de verdad en apoyarnos en estudios, en medicamentos, un montón de cosas que nosotros pasamos a ser invisibles para todos ellos. Y bueno, que lograra mejorar su calidad de vida con lo que sea, con lo que se les ocurra, pero que ella tenga una vida más digna, porque realmente su vida quedó hecha nada, y todo lo que vemos alrededor también. Eso. Antes de irnos y antes de agradecer a nuestros panelistas de hoy día, quiero invitarlos a un panorama para el próximo fin de semana. Hay un afiche que quiero mostrarles, hay una feria de la inclusión donde se van a exponer diferentes productos hechos por personas en situación de discapacidad, una exposición que se va a realizar el próximo viernes en las afueras del CDT del Hospital San Juan de Dios, así es que están todos invitados. Por Twitter también se lo hemos estado mostrando, lo vamos a seguir mostrando nuevamente. La invitación está porque, bueno, le agradecemos por supuesto a Luis, al doctor, Gabriela, muchísimas gracias también a ti, Luz, pero lo que no queremos justamente, y por eso quiero que acepten esa invitación como otras que le hemos hecho,
No quiero escuchar más palabras como las de Luz, están muy bien dichas, pero me gustaría que no tuviera la necesidad de Luz decir en relación con su hija que son invisibles. Porque lo son, porque hoy día las personas en situación de discapacidad o con algo como la epilepsia refractaria, que termina siendo invalidante en muchos casos por falta de tratamiento, por falta de diagnóstico oportuno, y en los casos en que tiene que ser invalidante porque así fue la naturaleza, también por falta de tratamientos paliativos adecuados. Entonces eso, no los hagamos más invisibles, abramos los ojitos y sigamos conversando en un nuevo Conciencia Inclusiva. Nos vemos la próxima semana.